acerca de esta virtud que es la humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí? Y quiero pasar a dar testimonio. Gracias, Señor, por tanta humildad que me diste. El Señor dice que si queremos ser felices, necesitamos ser humildes. Necesitamos empezar a trabajar en la humildad. Y lo primero que tenemos que entender es que eso no se da por sí solo. Es como si usted, por ejemplo, le encanta algún fruto y está anhelando tener ese fruto en su casa. Usted no solamente va a salir ahí a donde tenga su jardincito y va a declarar que aquí se va a dar, un ejemplo, un almendro, ¿verdad? O un árbol de manzanas, o aquí se van a producir fresas. ¿Qué tiene que ocurrir para que usted pueda empezar a disfrutar ese fruto? Un proceso, ¿verdad? Tiene que haber una semilla, tiene que ser plantada, tiene que ser cuidada, tiene que ser regada, y entonces con el tiempo usted puede disfrutar el fruto. ¿Sí o no? La humildad está considerada en la palabra de Dios como fruto, como resultado de una relación estrecha con Dios. Ninguno de nosotros puede ser humilde si no tiene el conocimiento y una relación cercana a Dios. Hay ciertas actitudes en nuestra vida que vamos quizás desarrollando o nos agradan desde pequeños, y tenemos ciertas actitudes y a veces confundimos y decimos, esta persona es humilde, ¿no? Pero no son conocedores de Cristo. ¿Y cómo pueden tener el fruto de la humildad si no tienen una relación estrecha con Dios? Y es que muchas veces, les decía, cambiamos los conceptos de lo que verdaderamente significa el ser humilde, y creemos muchas otras mentiras acerca de la humildad, y por eso no logramos ser felices, porque Dios está diciendo: ¿quieres ser feliz? Necesitas ser humilde. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene una relación con Dios puede ser feliz? Es imposible. Puede tener cierta felicidad, pero no creo que el fruto de la humildad esté en su vida, y puede experimentar cierta felicidad de acuerdo a la que el mundo ofrece, temporal, pero este estado del corazón solamente se produce cuando tenemos esa relación estrecha con el Espíritu Santo. Por eso nos menciona el fruto del Espíritu, y empieza a describir es amor, paz, fe, templanza, humildad, y empieza a describir todo lo que produce el tener una relación cercana con Dios. Queremos que haya humildad en nuestra vida, pero la humildad correcta debemos de trabajar en ella. ¿Cómo? En nuestra relación con Dios. Y el Señor nos va a ir enseñando poco a poco qué pasos podemos dar para poder ser humildes, para que esa característica esté en nuestra vida y entonces podamos ser felices. Vamos a ir ahí al versículo en el que estamos en Mateo 5:5. Estamos ahí en esta bienaventuranza, la mansedumbre o humildad. Le expliqué en el servicio pasado que el original traduce gentileza, humildad, aunque algunas versiones dicen manso. Felices, bienaventurados los mansos. Traduce humildad, que en cortas palabras, si alguien le pregunta a usted ¿qué es humildad? Sencillamente poder bajo control, que decidimos rendir todo lo que somos, todo lo que podemos hacer bajo el control divino de Dios. Es: Señor, puedo hacer muchísimas cosas, pero yo decido rendir mi poder a ti. Mi poder va a estar ahora bajo tu control. Dice ahí: felices los humildes, bienaventurados los mansos, dice la Reina Valera, porque dice: ellos recibirán la tierra por heredad. Me encanta que Dios siempre, cada cosa o cada promesa que nos da, o cada palabra que nos expresa y algo que nos pide, siempre trae una añadidura, y creo que su palabra se cumple completa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No quiero que en todos estos servicios olvidemos quién era el predicador, quién está hablando estas palabras. Recuerda que Jesús mismo está predicando este sermón
Está diciéndoles cómo se va a manejar su reino que llega a establecer a esta tierra, y no hay otro reino y no hay otra manera. Y cuando nosotros nos enfocamos sencillamente en la palabra de Jesús, es muy difícil que nos desviemos y es muy difícil que vivamos el cristianismo de una manera equivocada. Son palabras sencillas pero profundas que causan cambio en nuestra vida y en nuestro corazón cuando las aplicamos. Entonces, humildad, ponernos totalmente bajo el control de Dios para su gloria y sus planes. Teníamos pensado tantas cosas, pero reconozco que tú eres el rey en este reino. Jesús está diciendo, reconozcan a que hay un rey, soy yo, y todos tus proyectos, tus planes, tus propósitos, tus sueños, tus metas, ahora los tienes que rendir bajo mi voluntad. Amén. Por eso siempre oramos, presentamos nuestras necesidades, pero al final sellamos, pero que sea tu voluntad, porque te pertenezco. Porque dentro de este reino entiendo que soy un súbdito y el rey eres tú. Vamos a estar aprendiendo hoy algunas cosas que sin humildad no funcionan. ¿Y por qué es la importancia? Porque Jesús se tomó el tiempo de decirles a ellos, la humildad es necesaria en tu vida si tú quieres ser feliz dentro del reino. Porque hay varias cosas que sin humildad no pueden funcionar en nuestra vida. Y la primera de ellas, la más esencial en la vida de un creyente, es que si no hay humildad en nuestra vida, no podemos aceptar el regalo de la salvación. ¿Alguna vez usted ha traído algo en su mano y ha querido dárselo a alguien y no se lo acepta? Y se lo rechaza y no quiere agarrarlo, y usted con todo su corazón pues lo quiere dar, pero la persona lo rechaza y no quiere aceptarlo. Y muchas veces usted quiere a veces regalar algo y hasta le da temor a quien se lo va a ofrecer, porque sabe que hay personas que no tienen humildad para recibirlo, porque se ofenden, porque piensan que usted está, con eso que le está queriendo regalar, usted le está haciendo sentir que no tiene lo suficiente. Pero es tan lindo cuando recibimos regalos. ¿Cuántos dicen amén? Pero para recibir un regalo se necesita humildad. Amén. La semana pasada la hermana Lisa me escribe y me dice, pastora, está en su casa que le quiero llevar un plato de comida. Y yo, amén. Trabajo la humildad, amén, hermana, tráigalo. Y nos llega con una charola de enchiladas, tan rico nos hizo el día. Gloria a Dios, amén. Pero hasta para eso necesitamos. Imagínense que yo me ponga, la hermana piensa que yo no tengo para comer, por eso me está trayendo comida. O sea, no, para nada. Es apreciar lo que alguien está haciendo por ti. Es saber que tú no lo merecías. Yo no merecía esas enchiladas, yo no hice nada, no trabajé para ellas, pero sin embargo a ella le nace en su corazón el dármelas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él decide darnos un regalo que nosotros no pedimos. ¿Quién de ustedes pidió la salvación? Y por eso a veces no la apreciamos, porque no la pedimos. Algo fuerte que llega al corazón del ser humano y que hace que se haga orgulloso y soberbio y mal agradecido es cuando no reconoce que cuando tú recibes algo sin haberlo pedido, porque hay personas que dicen, yo no doy gracias porque yo ni te lo pedí, tú decidiste ayudarme, o tú decidiste ofrecérmelo, o tú decidiste dármelo sin que yo lo pidiera, y el corazón se va haciendo orgulloso, se va haciendo soberbio y malagradecido. Pero qué lindo es cuando podemos nosotros al contrario decir, ¿cómo alguien puede amarme tanto? O sea, hay doble virtud en eso, que puede amarme tanto que sin que yo le exprese mi necesidad, sin que yo le diga lo necesito, esa persona esté anticipando mi necesidad. Y eso fue lo que Jesús hizo. Cuando Él decidió todo su plan, nuestro Dios, enviar a su único hijo a esta tierra, nosotros ni siquiera habíamos nacido físicamente, pero estábamos en su corazón. Nosotros no estábamos aquí en la iglesia limpiecitos, bañaditos, no, pero estábamos en su corazón.
Él había pensado antes de que nosotros lo pidiéramos o nos diéramos cuenta cuánto lo necesitábamos. Dios ya había pensado en suplir nuestra necesidad. Pero para poder aceptarla se necesita humildad, el reconocer, porque la soberbia nos llega a pensar que somos autosuficientes, y mucha gente le habla de salvación y le dicen, ¿salvo de qué? Ya tienes salvación. ¿Tú de verdad crees, me decía alguien, que yo necesito reconciliarme con Cristo sin tener una vida pegada a Él, ni ligada a Él, ni vivir bajo su dominio y bajo su voluntad? Porque el ser humano piensa, ¿salvo de qué? No, Jesús vino a salvarte, yo no se lo pedí. ¿Y de qué me va a salvar? Entonces, si no hay humildad en nuestra vida, si hay autosuficiencia, no podemos recibir el regalo de la salvación. Porque para recibir el regalo de la salvación necesitamos reconocer nuestra condición. Amén. Necesitamos reconocer, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Cuando alguien se acerca y le dice, hey, si tú murieras el día de hoy, ¿en dónde pasarías tu eternidad? Y tú empiezas a meditar y dices, estoy perdido. Te necesito, Dios, para yo poder tener una seguridad de mi eternidad. Reconozco que te necesito. Reconozco que tu sacrificio fue bendición para mi vida, porque me cambió la historia. Si no hay humildad en nuestra vida, no podemos recibir la salvación, no podemos aceptarla. Mira, Santiago 1:21, vamos a ir. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Dice ahí la palabra de Dios: por eso dejen toda esa inmundicia, dice ahí la Reina Valera, dice aquí en mi traducción, esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea, y reciban, mira la palabra que utiliza ahí nuevamente, mansedumbre, que vimos que es su raíz y traduce gentileza, humildad. Reciban, acepten con humildad. O sea, para recibir el mensaje de salvación se necesita humildad. Reciban con humildad, acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje, ¿qué dice ahí, hermanos? Ese mensaje dice, esa palabra, la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Ese mensaje tiene poder para salvar sus almas, pero sin humildad no podemos aceptar esta palabra. La gente soberbia no puede aceptar que alguien pueda regalarle algo que no pidió y que no merecía tampoco. Entonces es necesaria la humildad en nuestra vida si queremos ser felices, porque a través de la humildad, con esa actitud de nosotros, aceptamos el regalo de la salvación. Número 2, otra cosa que no se puede tener si no hay humildad en nuestra vida es la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, después de recibir el mensaje de salvación, pudiéramos decir, depende de mí? Levanten la mano los valientes. Depende solo de mí, de mi fuerza de voluntad. Solo no podemos. Podemos tener toda la buena intención y decir, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para obedecer a Cristo, y voy a hacer todo lo que yo pueda para cambiar mi vida, y voy a hacer todo lo que pueda para dejar de ser esclavo a ciertos vicios que quizás me han tenido esclavo por tanto tiempo, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Pero solos no podemos. Necesitamos por fuerza la guianza del Espíritu Santo. O sea, hermanos, ¿alguna vez ustedes se han puesto hacia un espejo y se han visto claramente quiénes son? ¿Cuántos han practicado eso?
Cuando no hay nadie alrededor y no tiene usted que fingir ser la persona que no es, y se pone usted frente al espejo y se da cuenta de todas aquellas áreas, porque bien rápido lo llamamos defectos, aquellas áreas que se nos hace difícil dominar, y que usted dice: yo soy ese tipo de persona y no puedo, necesito algo sobrenatural que venga sobre mí para poder dominarlo. Podemos hablar acerca de un ejemplo de la ira, el mal carácter, personas explosivas, que dice: yo solo no puedo dominarlo. Los buenos pensamientos, las buenas intenciones no nacen solas, el Espíritu Santo las produce en nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él nos va a guiar a todo lo que es verdad, porque no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que solamente si hay humildad en nuestra vida, podemos aceptar el mensaje de salvación y después podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez le ha tocado a usted compartir el mensaje de salvación a alguien y esa persona se aferra tanto? Muchas veces dicen: me aferro a lo que yo creo, a mi creencia. Pero eso es orgullo, eso es soberbia, porque ¿cómo te puedes aferrar a lo que tú quieres o lo que tú crees antes que aferrarte a lo que Dios habla y lo que Dios manda? Como un joven, y es que a veces no nos ponemos a pensar, pero es soberbia en nuestro corazón, el no querer. Yo recuerdo mi encuentro con Cristo y recuerdo haberme aferrado tanto tiempo a mis creencias, pero ¿sabe hasta cuándo pude hacer un cambio? Cuando pudo haber humildad en el corazón para decir: Señor, y así directo, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo he creído, esto es lo que yo considero importante, pero quiero hacer tu voluntad. Para eso, hermanos, se necesita humildad, para decir: esto, o sea, es lo mío, es sobre lo que me he aferrado siempre, pero quiero hacer tu voluntad. Todo mi poder para decidir, para decir: yo decido lo que yo quiero creer o cómo quiero vivir, poder rendirlo bajo su dominio, decir: Señor, esto es lo que yo creo, pero yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Ahí es echar la soberbia a un lado, el orgullo de decir: yo decido. Y cuando no nos rendimos de esa manera, cuando no podemos decir: Espíritu Santo, ahora sé tú, yo no sé cómo voy a vivir, cómo voy a caminar, yo no sé cómo voy a hacer las cosas, pero sé tú mi fuerza, sé tú mi guianza. La palabra dice que nos guía a todo lo que es verdad y a todo lo que es justo. Va a haber veces que quizás nuestros pensamientos nos hagan creer que algo es justo, y no vamos a ir ahí a buscar videos para ver qué video puede respaldar mis pensamientos. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga acerca de este pensamiento, de esta actitud que tengo o de esta decisión que he tomado? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, para poder tener la guianza de su Espíritu Santo necesitamos humildad. ¿Se da cuenta que no podemos decir que somos hijos del reino, que somos parte del reino, si no tenemos salvación? Y no podemos tener salvación si no hay humildad. No podemos ser parte del reino si nuestra guía no es el Espíritu Santo. ¿Está como sencillo entenderlo, hermanos, o no? ¿Usted qué piensa? Tiene sentido lo que Jesús hablaba. Les está diciendo: ese es mi reino y nadie está obligado a entrar en él. Pero si tú quieres entrar, te voy a enseñar el camino a la felicidad. Pero hay ciertas cosas que debes aprender. Y sencillamente, quieres ser feliz, tienes que ser humilde. Necesitamos humildad también, aún para compartir el mensaje de salvación.
¿Y qué es lo que hace una persona que llega al reino de Dios? Se convierte en su seguidor y se convierte en su soldado, amén. Y ahora tiene una labor que desempeñar, ¿verdad? Nadie se va a unir al ejército. Imagínense ahora que se está viviendo en cierta parte del mundo la guerra y llegan personas, y yo me gozaba ver que había hombres, mujeres y digo, wow, cuánta valentía, ¿verdad? Pero yo no creo que de toda esa gente que llega y se inscribe y se enrola para ser parte de ese ejército, vas a decir, oiga, me voy a inscribir, pero yo no quiero hacer nada, yo voy a ser el que me llegue, me siente en la banca y nadie me mueve y yo no voy a hacer nada. Mi parte y mi aportación dentro de este ejército va a ser el ministerio de la silla. Y cuidado que alguien más se siente en mi silla que tengo apartada, porque mi ministerio se daña. Voy a llegar y me voy a sentar y ese va a ser mi ministerio. No, todo hijo de Dios, todo discípulo de Jesús reconoce que fue llamado ¿para qué? Para ser discípulos. Entonces, ¿cómo voy a poder ser parte del reino si no tengo humildad? No puedo compartir el mensaje, porque para compartir el mensaje se necesita humildad. Mire, dice la palabra en primera de Pedro 3:15. Díganle al que está a su lado la razón por la que Jesús nos dejó aquí en la tierra y no nos llevó hacia todos después que vino a establecer su reino, fue para que compartamos el mensaje, para compartir esa palabra de salvación que puede extender ese reino. Y nos dice aquí la palabra, dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estén siempre aparejados para responder. ¿Ve por qué me gustan otras versiones? Porque yo sé que muchos jóvenes dicen aparejados, y eso ¿qué es? Por eso a veces me gusta leerle otras versiones, pero creo que entendemos. Mire, nos dice, le voy a leer esta versión. Más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos. O sea que esa palabra aparejados es estar listo, nada que ver, da una distancia, ¿verdad? Pero la gente más mayor la comprende, y está bonito también la manera en la que hablaban vosotros, ustedes, con tanto respeto y todo. Pero a veces los jóvenes no la entienden. Pero dice, estén siempre listos a responder a todo. Mire, algo rapidito lo voy a decir. Un día yo prediqué acerca de la lujuria. Y cuando salimos del servicio dice, mami, casi cuando ibas a terminar de predicar entendí que era esa palabra. De verdad, porque a veces no nos entiende nuestro idioma, pero gloria a Dios porque nos provee diferentes herramientas. Mire, dice entonces, a todo el que les pida razón de su esperanza, estén siempre listos para responder a todo el que pida razón de su esperanza. Pero cuando respondan, cuando prediquen el evangelio, cuando compartan el mensaje, dice ahí, háganlo con mansedumbre y reverencia. Aquí dice, háganlo con humildad y respeto. O sea, no podemos compartir el mensaje si no tenemos humildad, manteniendo una conciencia limpia. Así los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Así dice, se han confundido los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Entonces, para compartir el evangelio con otras personas, necesitamos ser humildes. Para compartir la fe, hermanos, compartir el mensaje de salvación, no se trata de impresionar a nadie. No se trata de agarrar a bibliazos a la gente. Se trata de traer esa palabra bien trazada, porque hay una diferencia súper grande y que a veces por eso nos escondemos en gritos y tantas cosas, porque no conocemos bien la palabra de Dios y tenemos que ir a extra ciertos recursos para poder traer un mensaje que digamos ese mensaje fue bueno, cuando no hay necesidad, porque la palabra sola tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La palabra tiene vida y no se trata de lo que está usted hablando, se trata de la persona que está recibiendo.
Dice la palabra de Dios, con humildad vas a compartir el mensaje, que la gente pueda ver una claridad en lo que estás hablando, y no cuando la gente venga, termine y te pregunte, ¿esto qué? Y tú, yo eso no sé, yo no sé nada. O no permitas que la gente se acerque porque no puedes, no tienes la humildad para saber que es necesario profundizar en Dios, esa relación estrecha con Él, todo tu poder y tu dominio bajo el poder de Dios, y entonces puedas responder con mansedumbre, puedas responder con humildad, porque hasta para eso se necesita humildad. A veces pensamos que todo lo sabemos, y por no poder aceptar, ¿sabes qué? Pues esta parte no la sé, pero dame chance, una semana lo busco y al rato te lo puedo compartir. Y entonces a veces, si no lo sabemos, inventamos respuestas o hacemos nuestras propias definiciones. Pero dice la palabra que con humildad compartamos. Mira, vamos a leer 2 de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Y dice aquí, un siervo del Señor no debe de andar peleando. Ahí nos dice, no debe de ser litigoso, litigar, ¿verdad? Dice, no debe de andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. O sea, que usted esté compartiendo el evangelio y tenga una soberbia tan grande que diga usted, no me aceptó la palabra, y se molesta. Si no, dice usted, no tiene que estar peleando. Dice en el 25, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten en el 26 y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos. Necesitamos tener humildad cuando compartamos la palabra y no sentirnos superior a nadie porque tenemos el conocimiento, sino con humildad, porque a veces si no tenemos humildad y paciencia y tiempo y saber siempre reconocer que Dios nos puso un trabajo dentro de su reino y nos mandó una labor, y es el ministerio de absolutamente todos. Dígale a que está a su lado, también es el tuyo. También es el tuyo. Hacer discípulos, predicar la palabra, compartir el evangelio. Él nos puso ese trabajo, ¿verdad? Dijo, vayan y compartan el mensaje de salvación, pero ¿verdad que nunca nos dijo, vayan y conviertan? Entonces, ¿por qué nos enojamos cuando la gente no quiere aceptar? ¿Por qué nos molestamos? Si nos pidió ir y compartir, no ir y convertir, porque la conversión en el corazón solamente la hace el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos humildes y somos guiados por Él y hacemos su trabajo poniéndonos bajo su voluntad, entendemos eso. Entendemos que ese trabajo, esa conversión en el corazón, solamente el Espíritu Santo la puede hacer. Dice también, necesitamos humildad, porque solamente teniendo humildad en nuestra vida es la única manera en la que nosotros podemos restaurar a alguien caído. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay humildad en nuestra vida, nunca vamos a poder ayudar a nadie más a levantarse. Mire, dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, escuche bien, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Bien, la traducción al lenguaje actual dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. Y me encanta esta palabra que usa, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Si no hay humildad en nuestra vida, nunca vamos a poder ayudar a otro a levantarse, porque siempre vamos a considerar que está en ese estado que cayó por su culpa.
y lo vamos a juzgar cuando ni siquiera Jesús hizo eso. ¿Se dan cuenta que cuando Jesús estuvo caminando aquí en la tierra? Por eso me encanta todo lo que Jesús nos pide, porque Él antes de pedírnoslo nos dio ejemplo y nos enseñó a hacerlo. Jesús estaba ahí tranquilo como cualquier día. Dice que traen a sus pies a una mujer pecadora y todos estaban listos para apedrearla, para tirar piedras sobre ella. Voy a preguntar algo, ¿la mujer era pecadora? Sí era, porque no podemos decir que no era. ¿Cómo la habían encontrado? En adulterio, cometiendo adulterio. Otra pregunta, y esta pregunta sí es clave: ¿dónde estaba el esposo? ¿Dónde estaba aquel con el que había cometido el adulterio? ¿Por qué a él no lo trajeron? Bueno, eso no sabemos, porque eso no está escrito. Pero trajeron a Jesús esa mujer y dijeron: esta mujer fue hallada en adulterio. Y en la ley, ni siquiera es que ellos estaban inventando algo, en la ley está escrito que debe de ser muerta. ¿Y qué creen, hermanos? Todos ya venían listos para darle muerte. Y Jesús, súper quitado de la pena, dice que estaba inclinado y empezó a escribir algo en el suelo. Yo creo que nos tiene tanta paciencia, porque yo imagino a Jesús, que todo lo conoce, viendo la conciencia de cada una de las personas que llegaron a ese lugar. Imagino su mente: pero si este es un ladrón, este es un fornicario, este es un drogadicto, este es un vicioso, este es homosexual, o sea, todos los que habían llegado, Jesús conocía todas sus vidas. Pero sin embargo, con esa humildad y sabiduría, dice: el que esté libre de pecado, quiere cumplir la ley. Si tú estás libre de pecado, sé tú el que tires la primera piedra. Dice la palabra que todos empezaron a despojarse de sus piedras. Pero algo importante, desde los más mayores, porque a veces los más mayores, que hemos vivido más tiempo, traemos más cola más larga, hemos fallado tantas veces, hemos caminado tantos años en el Evangelio, cargando una Biblia, pero la Biblia nunca ha entrado a nuestro corazón, hablando la palabra, pero nunca nos hemos sumergido en ella. Y cuando alguien cae, cuando alguien falla, en lugar de orar por esa persona y con humildad reconocer algún día, y quizás yo voy a estar en ese lugar y me gustaría que alguien me mirara con misericordia y me extendiera una mano, lo que hacemos es pisotearlo más y hundirlo más y esparcir el mensaje de su falla. Y pensamos: ese ya está condenado y ese no quiere, y una y otra vez cae, y no somos capaces de levantarlo, de restaurarlo, de tenderle la mano y decirle: hay esperanza en Cristo, porque no hay humildad en nuestro corazón, porque nos sentimos tan santos y tan perfectos. Y no quiero que confunda, hermano, porque algunas veces nosotros podemos confundir la búsqueda de Dios. Una persona que se esfuerza por honrar a Dios, decimos: no debemos hacer eso, somos imperfectos. No, nuestro goal como parte del reino, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es ser cada día mejores. Esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes se levantan y dicen: voy a ir a la iglesia porque soy perfecto? Nunca. Amén. Palabra confirmada. Ninguno de nosotros, todos nos aferramos a Cristo porque sabemos que lo necesitamos, ¿verdad? Y el que más reconoce su condición, más se aferra a buscarlo. No es un estado de perfección y de decir: no, yo soy perfecto y juzgo a todos. No, al contrario. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque aquí Dios habla su palabra y podemos entonces entenderla para aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué oras todos los días y tienes tantos errores? Porque necesito de Dios, porque exactamente reconozco. Esa es parte de la humildad, el saber y poder decir: no soy suficiente.
En mis fuerzas no puedo hacerlo. Sí, en Cristo soy amado, soy elegido, soy sacerdote, soy todo lo que Dios dice que soy. Pero en mis fuerzas, en mi soberbia, en mi orgullo, no puedo hacer nada. Necesito humildad para que entonces mi verdadera identidad esté parada. Y entonces yo pueda saber las prioridades en mi vida y lo que necesito cada día. Amén. Amén. Por eso necesitamos de Dios. Y por eso dice, ¿quieres ser feliz? Sé humilde. ¿Quieres ser feliz? Cada día de tu vida, entiende que todo lo que tú eres, todo lo que tienes y todo lo que anhelas ser debe estar bajo el dominio de Dios. Aunque pensemos, yo soy súper inteligente, no es que el pensamiento que traigo, es que la decisión que voy a tomar sin Dios, de verdad le digo, y sobre todo los jóvenes están en una buena edad para hacer de Dios su guianza, para hacer de Dios su luz, para evitarse tantos fracasos y tantas caídas que a veces nosotros ya los más mayores, así de la tercera edad, ¿cómo se considera? Decimos, quisiera regresar atrás y haber tenido ese encuentro con Cristo antes, muchos años antes, y haberte evitado tantas lágrimas, tantas cosas, y haber caminado, como nos dice en su palabra, felices, en contentamiento, y no buscar llenar mis vacíos con lo que el mundo me ofrece, que al final lo único que terminas es destruyendo nuestra alma, nuestras emociones. Así es que